Hola, 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 creo que por acá me están escuchando. Vamos a empezar por acá con esta transmisión sobre los nuevos anuncios que va a hacer el equipo de OpenAI. Y es que está bastante interesante porque primero verificar que me estén escuchando, verificar que toda la transmisión esté yendo bien, así que dejen en el sistema de comentarios si todo está en orden, si ven que todo está bien, si ven que de pronto el audio no sirve o algo del estilo, porque es la primera vez que hago este streaming así solo. Entonces me cuentan qué tal va la transmisión. A ver, y inviten a personas a que se unan al canal. Vamos a probar. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, por acá les estoy leyendo, todo en orden, qué bueno. Para quienes no lo sepan, lo que vamos a ver hoy es lo que Sam Altman y el equipo de OpenAI anunciaron sobre nuevos updates o nuevas características en ChatGPT y GPT-4. Entonces GPT-4 es este modelo que por ahora es la cúspide del equipo de OpenAI, GPT-4, GPT-4 Turbo, que son muy buenos modelos, son modelos multimodales, funcionan tanto para la percepción de textos como percepción de imágenes. Y ChatGPT no hace falta presentarlo, ChatGPT es esa interfaz o ese producto que creó OpenAI para estar frente a pues, democratizar la inteligencia artificial. Utiliza GPT 3.5 y GPT 4 como base de modelos. ¿Qué podemos esperar hoy? Hay rumores o hay filtraciones sobre una integración de TTS o Text to Speak, que es básicamente la habilidad o la capacidad de modelos de inteligencia artificial de convertir texto a audio. Y yo sé, cuando tengan la aplicación de ChatGPT pueden utilizar Text to Speak. Ahí uno puede utilizar el micrófono, el audio se traduce con Whisper para volverlo texto, utilizamos el modelo multimodal y luego se traduce a un audio. Hay un video incluso acá en este canal de YouTube sobre cómo utilizar la capacidad de text to speak del equipo de OpenAI, pero al parecer van a integrar algo al nivel de Eleven Labs, que Eleven Labs es uno de los mejores laboratorios en generación de lenguaje o generación de speak. Entonces va a ser bastante interesante. Esos son los rumores que no vamos a esperar. No, o al parecer no van a decir nada, absolutamente nada de GPT-5 o la siguiente generación de modelos LLMs o SLMs. Sam Altman dice que esto va a ser simplemente updates a GPT-4 y ChatGPT. No creo que mencionen nada de GPT-5, no creo que mencionen algo de GPTs o de GPTs, pero de resto creo que nos espera algo interesante. Y acá, ojo, ojo que acá hay una jugada curiosa. Mañana es Google I.O. Por supuesto, vamos a transmitir mañana también el evento. Como lo saben, soy Google Developer Expert. El equipo de Google me invitó a participar a Palo Alto del evento, pero lastimosamente no puedo asistir. Pero lo voy a transmitir acá en directo y si es posible, tenemos los GDs, los Google Developer Expert, alguna reunión. Voy a ver si es posible sacar un video o hacer un live sobre lo que acordemos la reunión las personas de GD en cuanto a inteligencia artificial. Pero eso va a ocurrir mañana, lo de Google. Y es súper interesante que el equipo de Microsoft y el equipo de OpenAI quieran anunciar esto hoy. Porque sabemos que Sam Altman y OpenAI son muy buenos quitando protagonismo a Google, a Meta y a otros modelos. Y que quieran hacer esto un día antes del Google I.O. está bien interesante. Entonces, seguramente no lo van a hacer solo por quitarles el spotlight, quitarle la luz en el telón, sino que tienen algo muy interesante. Y quizás se filtró información del equipo o el laboratorio de DeepMind que OpenAI quiere ser el primero en anunciarlo. Con eso le resta importancia a lo que vaya a anunciar el equipo de Google mañana en el Google I.O. ¿Por qué se mueve esto así, hombre? Porque esto es el Juego de Tronos. Acá detrás de esto, todo el mundo lo sabe, hay muchísimo dinero, hay muchísimas personas interesadas en implementar inteligencia artificial, es una carrera a ver quién se lleva el liderazgo. Efectivamente va ganando OpenAI y Microsoft lo supo hacer bien.
Entonces, el hecho de que hagan esto un día antes del Google I.O. no es casualidad. Acá hay intereses que quieren quitarle méritos a lo que vaya a presentar mañana el equipo de Google y pues ¿qué le hacemos? El negocio es así. El juego de tronos de la inteligencia artificial funciona de esta manera. Eh, Eso, Guerra Mundial de las IAs, por ahí dice Sebastián. Luismi, mi hermano, todo bien, gracias por conectarte. Hola, desde Perú, qué bien, Kevin, creo que nos vimos en el café de Perú. Por acá estoy leyendo los comentarios, parece que la transmisión está todo bien. Ah, bueno, hagamos una prueba antes de que empiecen porque creo que en 5 minutos vamos a empezar acá. Entonces, asumo que si yo paso acá, en este punto, pueden escuchar la música. Y además pueden escucharme a mí. Si es así, evaluemos la música, evaluemos mi tono de voz, evaluemos lo que haga falta. Para que esté bien, lo pueden dejar acá en el sistema de comentarios. ¿A qué te dedicas ahora que dejé Platzi? Bueno, también podemos utilizar esta transmisión para esto. Pienso que llegó el momento de tomar el siguiente paso y voy a emprender. Voy a iniciar con algunos proyectos interesantes como co-founder y no quiero desligarme de la educación, leo muchísimo a la educación, así que voy a seguir con este canal intentando llevar mi conocimiento a otras personas, ayudar a las personas a través de la educación, de lo que he aprendido, compartirlo, siempre ha sido la razón por la que estuve en Platzi tanto tiempo y pues no quiero dejar la educación de lado, entonces seguiré con este canal, pero sí voy a darme el riesgo a emprender como co-founder, como CTO y pues espero pronto traerles noticias interesantes sobre lo que está pasando. Se escucha, qué bueno que se escuche. Está sonando mucho el buscador de OpenAI. Esto es interesante porque sí, sonó o hay rumores sobre el buscador de OpenAI. Y esto no es nuevo. Google es el buscador oficial del mundo y están metiendo modelos de búsqueda semántica con embeddings, como ya lo hemos visto antes en este canal y incluso en cursos de Platzi. Embeddings facilitan la búsqueda más apoyo de LLMs para poder hacer una búsqueda que no sea simplemente buscar términos en metadata, sino entregar resultados de una manera amena. La tecnología ya está, Google lo está implementando, hay una empresa buenísima que también lo está haciendo, se llama Perplexity AI. Vale la pena sacar incluso un video sobre Perplexity. Muy bueno lo que están haciendo también a través de modelos de searching, con modelos de búsqueda con inteligencia artificial. Y sí, el rumor es que OpenAI se quiere meter a modelos de búsqueda. Y fuerte porque si hay alguien que pudiera pararle o competirle al coloso de Google a nivel de búsqueda, creo que podría ser OpenAI con el apoyo de Microsoft. Se me haría muy raro que lo anunciaran hoy, pero sí ha sido uno de los rumores de los que se ha hablado de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, se escuchan ambos audios súper bien, gracias Carlos. No sé, no, a ver, poner a cuerdas a Google en el buscador creo que es difícil. Creo que cuando el mundo piensa en buscar algo en internet, automáticamente se nos viene a la cabeza Google. Y por encima de que cualquier empresa, no hablo de OpenAI, sino cualquier empresa quiera crear un nuevo buscador, así tenga mejor tecnología, así tenga mejores resultados, es difícil quitarnos de la cabeza lo que tenemos de cuando busco con Google. O en la barra del buscador busco con Google. Se nos hace raro incluso ver un buscador como Bing. O sea, a mí se me hace raro que si busco en la barra y me sale Bing, como que, uy, no quiero estos resultados, pásame a Google. Se siente uno familiarizado. Y cualquier tipo de competencia que vaya a tener Google a nivel de searching, por Meta, por Perplexity, por OpenAI y Microsoft, tiene que afrontar que no solo va a pelear tecnológicamente, sino con algo humano que ya llevamos desde hace décadas y es asociar la búsqueda con Google. Y eso no se cambia solo con tecnología. Y entonces eso se hace bien interesante, de hecho. ¿Algún navegador con inteligencia artificial? Me pregunta por acá Sebastián. Hombre, navegador no, pero digamos Microsoft Edge, del equipo de Microsoft,
ha implementado muchos copilots apalancado de GPT-4, de GPT 3.5 dentro de su misma estrategia de navegación. Ojo, que tenemos conteo regresivo. Apenas empiecen a hablar, ustedes me dicen cómo está la transmisión, cómo está mi tono de voz, cómo está el tono de voz de Sam Altman, que me imagino va a ser nuestro speaker, y ajustamos acá las cosas. Tengan paciencia, hasta la primera vez que hago un streaming así solito, entonces sean pacientes que esto es en vivo. Y bueno, entonces Edge está metiendo muchísima fuerza a su navegador. No per se con inteligencia artificial, pero sí con muchos add-ons y muchas, digamos, herramientas interesantes. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver con qué viene el equipo de OpenAI y el equipo de Microsoft, que seguramente no se van a desligar. Tienen un muy buen marketing los de OpenAI. Bueno, empezamos. Thank you. Palo Alto, ¿será esto? It's great to have you here today. Today I'm going to talk about 3 things. That's it. We will start with why it's so important to us to have a product that we can make freely available and broadly available to everyone. Van a hablar de And 3 we're cosas always nomás. trying to find out ways to reduce friction so everyone can use ChatGPT wherever they are. So today we'll be releasing the desktop version of ChatGPT and the refreshed UI that makes it simpler to use, much more natural as well. But the big news today is that we are launching our new flagship model, and we are calling it GPT-4o. The special thing about GPT-4o acá ya nos is está that it anunciando brings algo. Hay GPT-4 un nuevo level desarrollo llamado intelligence to everyone, GPT-4o. including our free Se users. sale totalmente del We'll turbo, be se showing sale some live totalmente de la demos convención today y va a to estar show the full interesante que nos trae extent of the capabilities of our new model, and we'll be rolling them out iteratively over the next few weeks. Demos, vamos a Alright, tener demos, so maravilloso. let's get started. A very important part of our mission is to be able to make our advanced AI tools available to everyone for free. We think it's very, very Listo, acá important podemos bajar el that volumen, people yo creo have que an así está bien. intuitive feel for what the Acá technology can casi do. siempre And so we el really equipo want de to pair it OpenAI with this inicia sus broader charlas o understanding. lo que And vaya a we're mostrar always con esto. finding ways to La misión reduce del the equipo de friction. And OpenAI. recently we Ya made sabemos la ChatGPT misión. available OpenAI without nace a como un sign-up flow. laboratorio And primero today, open we're also source. bringing the desktop Ya ahorita app digamos que no es to open source, el ChatGPT, open es la because pelea we que ha want tenido siempre you Elon to be Musk. able to use Quiten it el open wherever del you nombre, are. ustedes ya no son As you open. can see, Pero la it's misión es easy, it's efectivamente simple, buscar que la it inteligencia integrates artificial se very, alinee al very desarrollo easily humano. in your workflow. Siempre mantienen Along esa with misión y it, siempre nos la we've also recuerdan. A pesar de que ya no sea refreshed the open, si hacen algo que es We know that these democratizar. models Y es get los more frutos and de la more investigación complex, se but we entregan want a the cualquier experience persona. of interaction Y es justo lo que to nos están diciendo actually acá. become more natural, easy, Lo que tenemos and de el for you bien not to conocido focus on ChatGPT, the UI el at all, bien but conocido just focus on ChatGPT the que ahora nos collaboration permite with ChatGPT. generar voz, generar análisis And now the debajo big con news. Python, generar Today, we are imágenes con releasing Dalí. our Nos dicen newest que, flagship bueno, model. This is GPT-4o. GPT-4o. Tenemos nuevo modelo debajo. Mejor que Turbo, vamos a ver. GPT-4o provides GPT-4 level intelligence, but it is much faster, and it improves on its capabilities across text, vision, and audio. Tenemos un modelo For the más past rápido que couple of GPT-4 years, we've been con very focused on mejores improving the intelligence of these models. entendimiento del mundo a And través they've de gotten texto, pretty good. audio y visión. Ojo. But this is Y the la O first es por time that we are Omnimodel. really making a huge step forward when it OpenAI comes es to the muy ease bueno of haciendo use. esto. Es meter And nuevos this is términos. incredibly Metieron el important término de because we're looking multimodel at the y ahora estamos future hablando de interaction omnimodels. between Por eso ourselves GPT-O. and the machines. And we think that GPT-4o is really shifting that paradigm into the future of collaboration, where this interaction becomes much more natural and far, far easier. But, you know, Bien, making this lo que happen quieren is es actually modelos quite que puedan complex, because when colaborar we o que sean interact capaces with de one colaborar another, desde there's a lot of distintos stuff puntos. that we take Y for ya lo habíamos granted. visto porque You know, ChatGPT the ahora ease permite of our compartir dialogue, los when we GPTs, interrupt compartir one distintos another, the prompts y demás. background Pues buscan la noises, manera en la que the intentemos multiple colaborar. voices in a conversation,
or understanding the tone of voice. All of these things are actually quite complex for these models. And y acá nos habla de lo complejo que es el lenguaje, lo complejo que es el habla y muchas veces entender el mismo lenguaje en distintos tonos es un gran desafío para la inteligencia artificial. Parece que con Omnimodel o estos nuevos modelos Omnimodel tipo Omnimodel van a mejorar esa percepción. Es raro que siempre estén metiendo nuevos términos en el equipo de OpenAI, pero seguro va a ser un término que se va a coger mucho, la omnimodalidad. GPT-4o reasons across voice, text, and vision. Ojo, GPT-4o es un modelo que entiende voz, texto y visión. Mejor a GPT-4 Vision o GPT-4 Turbo, que solo entiende de texto y de visión. Por eso nos hablan de omnimodalidad. Para mí, el término multimodalidad seguía totalmente acá o modelos generalistas, pero el equipo de marketing de OpenAI es muy bueno. 100 million people, more than 100 million in fact, they use ChatGPT to create work. And we have this advanced tools bueno, ahí le bajé un poco el volumen. Are only available to our paid users, at least until now. With the efficiencies of 4o, we can bring these tools to everyone. So, starting today, ojo, acá nos hablan mucho del impacto de inteligencia artificial en la sociedad. ¿Qué pasa? Que tenemos millones de personas utilizando ChatGPT. Y ese es el impacto del que ellos hablan de open, no de modelos open source, no de modelos libres, sino de modelos open. Entonces, millones de personas lo están utilizando para estudiar, millones de personas lo están utilizando para sus trabajos, para crear empresas, para crear proyectos. Y el hecho de que nos entreguen un modelo que entiende de procesamiento de lenguaje a nivel de texto, audio y también de visión, va a potenciar mucho lo que ya está pasando con ChatGPT, y eso hace parte de democratizar la inteligencia artificial. Y creo que nunca había un modelo de inteligencia artificial tan fuerte y democratizable como lo fue ChatGPT, o un producto, que es entregar modelos de inteligencia artificial de altísimo nivel a cualquier persona. Y los únicos que lo han logrado a tal modo, a tal revolución, ha sido el equipo de OpenAI. Y el hecho de que sigan centrándose en su gran producto ChatGPT para mejorarlo, ahora con GPT-4o, Omnimodel, pues es una muy buena noticia. ¿Qué permite? Crear análisis. Esto ya lo habíamos visto, pero los análisis de ChatGPT en la versión Plus no parece, pero por dentro lo que hace es hacer código Python para hacer el análisis. No es que esté pensando per se en cómo hacer un análisis de todas las variables. Por dentro simplemente utiliza una capa de Python para poder ejecutar gráficas y demás. Y se mejora con la percepción de memoria que tiene ahora GPT-4o. Y ojo, acceso abierto. O sea, al parecer vamos a tener acceso de GPT-4o en la versión gratuita de ChatGPT. Free Access. Esto va a ser muy duro. Uf, buenísima noticia. Tenemos API de GPT-4o. 2 veces más rápida, 50% más barato. Y los rate limits o la cantidad de requests que le puedo hacer es hasta 5 veces mayor. Esto es buenísimo. Claro, ChatGPT es un gran modelo. Pero ¿qué pasa si quiero sacarlo? ¿Qué pasa si quiero aplicarlo local? ¿Qué pasa si quiero aplicarlo literalmente a todo proyecto? Tengo que conectar una API porque esto no es abierto. Y el hecho de que la API sea más rápida, 2 veces más rápida que GPT-4 Turbo, más barata y 5 veces con más posibilidad de que pueda golpear su request o de que pueda hacer request, va a cambiar muchísimo el cómo se está creando productos de inteligencia artificial en este momento. Es decir, esto está muy por encima de Anthropic y de lo que tenemos con Gemini en este momento. Muy por encima. Y ahora nos lo está entregando más barato aún. Esto es buenísimo. Buenísimo. Yo tengo algunos proyectos de inteligencia artificial y ciertamente voy a empezar a probar e implementar GPT-4o. Si la promesa que nos está haciendo el equipo de OpenAI es así, esto va a ser buenísimo.
Y no sé si lo notaron, pero todo el equipo aplaudió cuando mencionó que teníamos una API 2 veces más rápida y más barata. Y viene lo que nos gusta, demos. Mark Chen y Barrett Todd, miembros del equipo de OpenAI desde hace mucho tiempo. Sigan sus cuentas de Twitter de Mark Chen en especial, porque constantemente está compartiendo muy buena documentación, buenos papers, y lo que vamos a ver ahora es un demo. Qué bien, qué bien. Es muy completo todo lo que nos presenta OpenAI siempre. Tiene una estrategia de marketing muy buena. Ojo, demo desde la app. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Hablándole. Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Wow. La velocidad, esto parece en tiempo real. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Ojo. Whoa, slow a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in. For a count of 4. Ojo, está teniendo una conversación con latencia de 1 segundo, 2 segundos en tiempo real a través del micrófono y el parlante de su celular. Con ChatGPT, la integración de audio, la integración de reconocimiento de audio y generación de audio está muy por encima de incluso lo que nos presentó Meta con Seamless Communication. Ojo, porque le está ayudando a hacer ejercicio de respiración, asumiendo que está dentro de un ataque de pánico o algo por el estilo. Y tan en tiempo real que puede ayudarle a llevar la respiración. Ojo, buenísimo, buenísimo con eso. Creo que Eleven Labs no lo hace a esta velocidad. Creo que es la latencia más baja de un modelo multimodal, omnimodal, ahora como le llaman ellos, y directamente desde el celular. Lo tienen aplicado directamente desde la app. Yo quiero saber si esto es gratis porque no me suena. Es decir, GPT-4 no es gratis, GPT-4 Turbo no es gratis, y no creo que vayan a entregar a su capa de free un modelo más completo. No va con la metodología que hicieron. Quiero revisar ese tema. Pero ojo, porque esto está súper interesante. Estamos hablando de que el modelo de IA responde con estímulos de voz casi al instante. I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Ojo, acá le está diciendo, mira, tengo un amigo que le gusta tal tema, hagamos un tipo de cuento o algo así. Entonces empieza a hablar sobre robots, un cuento creado sobre robots, etcétera. Dice, sí, pero quiero que le metas más drama. De una, lo cambio. Y noten que es casi en tiempo real, como hablar con un humano. Time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was... Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. Once upon a time. Ojo, ojo, mientras estaba haciendo haciendo la inferencia, le dicen que si puedes hablarlo con voz robótica. Y cambia de una el tono de voz e interpreta emociones e interpreta, o sea, sabe cómo asumir un rol, para este caso el rol de robot. Thank you so much. I definitely feel a lot more relaxed. Ojo porque la implicación de modelos de este tipo con una latencia tan pequeña, con el poder de modelos de texto como los tenemos de toda la vida, ayuda a uno de los problemas más grandes de la humanidad, y es cerrar la barrera idiomática.
qué tan incómodo es tener las capacidades para presentar un trabajo, pero que lo único que te lo impide es una barrera de idioma. O vivir a plenitud otro país, pero lo único que te lo impide es la barrera idiomática. Y estos modelos van a empezar a cerrar esa brecha de idiomas. Y a ser sorprendente lo que vamos a ver de aquí para arriba y más con desarrollos open source con base a esta investigación. Along the way. Got it. Okay, I see it. No, I didn't show you yet. Just give me help along the way. 1 second. Whoops. I got too excited. Ojo. I'm ready when you are. Ojo porque acabamos a probar en vivo la capa multimodal de visión utilizando la cámara en el app. Una operación matemática. ChatGPT. What equation did I write down there? ¿Qué ecuación estoy haciendo ahora? Now, you wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's work- exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides, and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Ojo, interpreta la ecuación y le está diciendo, dime cuál es el primer paso para empezar a despejarla. Y Okay, esto so es un ChatGPT, this is video. what I ended up with. How does this Esto look? está en vivo, esto es un video, no le está Spot pasando on. imágenes una Now por you've una. isolated the term with x on one side. Ahí de pronto le subí, pero esto es un video. Lo que está haciendo es en real time. No le está pasando una foto, luego otra foto, luego otra foto. Lo está interpretando en tiempo real, a la vez que hace por debajo compresión de texto y a la vez que interpreta el audio tanto para recibirlo como para generarlo. A esto se refieren con omnimodalidad. Y es muy bueno. Y ojo que este es solo un update del Sprint. No estamos hablando de la siguiente generación de modelos ni nada. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. How do you... Perfecto, lo resolviste. X es igual a 1. Bien hecho. Ojo, ojo porque de pronto no vemos lo que está pasando acá. Desde el celular, con ChatGPT, el modelo con la cámara prendida en tiempo real interpreta las señales de visión para procesarla. Interpreta la petición de la persona a una latencia casi de 1 segundo para procesarla y genera el audio al tiempo. Por debajo, por supuesto, un LLM muy potente, 2 veces más barato, 2 veces más rápido y 5 veces con mayor capacidad de request. Y esto va a cambiar muchísimo los productos que tenemos de ahora en adelante. Piensen en las posibilidades. Y yo estoy muy emocionado, pero esto no lo habíamos visto desde hace mucho. Dive into more math? I'm here for you. Ojo, Anything else you'd like to tackle today? So ChatGPT, I really love that you taught the value of math to my friend Mark. And I wrote one last thing I'd love if you could take a look at. Of course. I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. Okay, so this is what I wrote down. What do you see? ¿Qué ves ahí? I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. ¡Uy! Ey, esto no lo había escuchado, lo voy a bajar un poco, pero ¿notan la emoción y la entonación de la voz? Usualmente los modelos de TTS de Text-to-Speak hablan muy plano. Les es raro interpretar cuando hay que hablar en susurros, cuando hay que hablar alto. Lo último que yo vi es Seamless Communication del equipo de Meta. Y este modelo, con una latencia muy baja, lo está logrando. Es capaz de que dijo, oh, dices que vamos a ChatGPT. De hecho, sabe que él es ChatGPT, por eso se interpreta. I think so. Okay, next let's try something coding related. So let me take out a computer for this. Esto, o sea, ahorita que estoy confundiendo algunas empresas, So I'm going to open de the entrada ChatGPT voy a desktop utilizar app, este modelo like como Mira was base. talking about before. Apenas termine esto, voy a buscar la API y por Okay, supuesto que crear and un to give a video bit of para este background on what's canal. going on, so here we Por have supuesto, si no sé, a computer, and on the yo screen lo we voy a have bajar some acá. code. And then the ChatGPT Si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, compartan lo que me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenidos. No les cuesta nada suscribirse, compártanlo porque es bastante interesante lo que vamos a ver con IA de aquí para arriba. Y algo que nos gusta, entramos de una hacia un collab para analizar código en Python.
Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. 1 second. Sure thing. Take your time. Le está compartiendo pantalla a un asistente dentro de su laptop. So I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description? O sea, esto va mucho más allá de GitHub Copilot y súper fan de GitHub, pero pareciera que tenemos la capacidad de poner un asistente y que interprete de manera visual lo que le estamos compartiendo en la pantalla. Y casi que con cero latencia de interacción en voz. No han utilizado un teclado acá para nada. In the code, there's this function foo. Can you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function foo_xy takes in a data frame x containing temperature data and a window size y for calculating the rolling mean. It smooths the average temperature, minimum temperature, and maximum temperature columns by applying a rolling mean over the specified. Acá está interpretando todo el código y las funciones de qué retorna, qué recibe, cómo está funcionando. Y ojo, porque esto no le está pasando el código, está compartiéndole pantalla como haríamos con cualquier persona, como haríamos con un colega, como haríamos en una llamada de Zoom, para que lo pueda interpretar. Luego vemos cómo tiene acceso, luego vemos la parte de privacidad de información y demás, pero ojo, porque esto nunca lo habíamos visto y está bien interesante. Okay, ChatGPT, I'm sharing with you the plot now. I'm wondering if you can give me a really brief one-sentence overview of what you see. Dice, mira, ChatGPT, dame un overview de lo que estás viendo en este momento. De nuevo, ojo porque no le está pasando la imagen. Ya sabemos que está GPT-4 Vision, GPT-4 Turbo, que puede analizar las imágenes, pero esto es nuevo. Esto quiere decir que sin pasarle la imagen per se, sino solo dándole el impulso visual a través de screen sharing en tiempo real, puede interpretar la gráfica. Is roughly between 25 degrees and 30 degrees, 77 degrees Fahrenheit to 86 degrees Fahrenheit. What's going on with the y-axis? Is this in Celsius or Fahrenheit? The y-axis is in Celsius. The temperatures are labeled accordingly, such as average temperature, minimum temperature, and maximum temperature. Y interpreta muy bien la gráfica. Ojo, esto no es sorpresa, ya lo veníamos viendo desde hace harto, pero pasándole una imagen y convirtiendo esa imagen directamente a un encoding que lo pueda manejar GPT-4 Vision o GPT-4 Turbo. Y esto lo está haciendo directamente interpretándolo. A eso se refieren con OptiModels. We asked the live audience on X to submit few requests for what they would like us to try out here. So I will take a couple of prompts. Okay. Bot Gaskar wants to know if GPT-4o is capable of real-time translation. Acá lo que están haciendo es con la audiencia, les pidieron algunos requests porque esto es una prueba, un demo en vivo, súper en vivo. Y lo que quieren es algunos requests por parte de la audiencia para ver cómo van. How are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you... Ojo, es el ejemplo de cerrar la barrera del lenguaje. Le dice que quiero que sirvas como un traductor. Tengo un amigo que solo habla italiano y yo hablo inglés. Necesitamos hacer la traducción simultánea. Balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. Certainly yes. Great, looks like it works. Ojo, cuando yo dije que podía cerrar la barrera del lenguaje, no lo pensaba tan fluido. Y claro, si nos lo dan gratis es una herramienta que va a cambiar totalmente cómo vamos a aplicar a trabajos, cómo vamos a viajar por el mundo, cómo vamos a comunicarnos con otras culturas, cerrando la brecha del lenguaje porque está bastante fluido. Ojalá lo dieran gratis, pero si no, seguramente en algunos meses o años tendremos modelos open source para ello, más con el equipo de Seamless Communication de Meta.
Sounds like a fun challenge. Go ahead and show me that selfie, and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? It seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? That was the thing I sent you before. Don't worry, I'm not actually a table. Okay, so take. Oh, ahí tuvo un bug. Le está diciendo, quiero que interpreten las emociones que tengo ahora. Y dice, pareciera una mesa. Y dice, no, es la imagen de antes. No soy una mesa. Interprétalo de nuevo. Un pequeño bug. Care to share the source of those good vibes? Yeah, no, the reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing. Lo interesante es que le dice, no. Prueba de nuevo conmigo. Así, directamente. No la deja terminar, lo interpreta y ahora sí le dice, pareces que es una persona feliz, bla, 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 bla. Y ojo que esto es desde el celular. As you can see, this just feels so magical, and that's wonderful. But we also want to remove some of the mysticism from the technology and bring it to you so you can try it for yourself. So over the next few weeks, we'll be rolling out these capabilities to everyone. Today has been very much focused on the free users and the new modalities and new products, but we also care a lot about the next frontier. So soon, we'll be updating you on our progress towards the next big thing. And before we wrap up, I just want... Nos dice que pues quieren democratizar esta tecnología, saben el potencial que tiene, quieren llevarla a pues todos los dispositivos y demás, y que muy pronto tendremos avances de lo nuevo que viene. Y ahí sí muy seguramente en un summit o algo por el estilo, Sam Altman nos va a mostrar todo. Y que gracias al equipo de Nvidia por hacer esto posible. Si no lo saben, Cenk les dio la GPU más alta que tenemos ahorita en tecnología, se las dio Jensen del equipo de Nvidia. Muy bien lo que está haciendo OpenAI con esto. Y bueno, a ver, acá terminamos el en vivo ya, pero uy, hay mucho que hacer, hay mucho que hablar. Vamos a ver. Bueno, lo primero, estoy leyendo acá el chat directamente. Entonces, podemos estar hablando acá un poco más. Me parece muy interesante todo lo que mostraron. Lo primero que quiero hablar es de esto que ellos mencionan, se llama omnimodalidad. Ya teníamos modelos multimodales y esos modelos como GPT-4, como toda la familia de Cloud 3 de Anthropic, como Gemini Pro, Gemini Ultra, son modelos que pueden interpretar conceptos visuales para pasarlos a texto. Incluso puedes chatear con conceptos visuales. Acá OpenAI deja el concepto de multimodalidad y se suma algo llamado omnimodalidad. Nos entrega entonces GPT-4o, omnimodal. ¿Por qué omnimodal? Y esto es súper lindo. Permite interpretar impulsos de video o secuencias de video o imágenes, secuencias de texto como cualquier LLM y secuencias de audio para recibirlas y para generarlas. Esto estamos hablando entonces de un TTS súper avanzado. ¿Por qué omnimodal y por qué no multimodal? Creo que por la velocidad y por el altísimo accuracy que tienen. Si lo vimos en los demos, hablar a través del app era casi sin latencia. Diría que 1 segundo de latencia. En lo que hablo y en lo que me responde. El nivel de procesamiento de este tipo a un modelo de lenguaje o un modelo TTS o text-to-speak no lo habíamos visto antes. No lo habíamos visto antes y es una gran revolución lo que están haciendo. Y aparte, el impulso visual se está dando con video. No le estamos pasando imágenes, sino está procesando y entendiendo el video en real time. Y esto es buenísimo. Esto es buenísimo porque por eso ya no lo llaman multimodal. Esto va mucho más allá de modelos multimodales como lo veníamos viendo. Esto ahora es un modelo omnimodal. Estoy seguro que ya este tipo de término lo vamos a empezar a aplicar en todo. La omnimodalidad de OpenAI está a otro nivel.
cerrando la brecha de lenguaje en segundos de latencia, pudiendo compartir pantalla desde el app para que entienda tu código mucho más allá de lo que está haciendo GitHub Copilot, que seguramente lo va a implementar porque Copilot, GitHub es de Microsoft. Microsoft tiene la alianza con OpenAI. Muy interesante esto. Hoy, ojo, y aparte es más rápido que el GPT-4 Turbo. 2 veces más rápido. Y 50%, o sea, la mitad de económico. Y aparte, puedo utilizarlo hasta 5x más en cuotas. Muy interesante, o sea, yo ya quiero empezar a probarlo. El API, o sea, el que tenga disponible una API, es algo maravilloso porque permite potenciar todo el estado del arte de inteligencia artificial que tenemos ahorita en los productos. Cualquier modelo de inteligencia artificial se va a ver potenciado simplemente con cambiar el modelo. Y listo, si tenían utilizando LangChain, si estaban utilizando LlamaIndex, cambian el modelo y ya tienen algo 2x más rápido y más barato. Muy bueno, muy bueno, muy bueno esto que está pasando. Lo que nos muestra el equipo entonces es un modelo omnimodal GPT-4o que entiende audio, texto, visión, más barato, más rápido y un día antes de que Google anuncie lo que vaya a anunciar mañana en el Google I.O. Por cierto, mañana también vamos a hacer una transmisión acá en vivo, un live reaction sobre lo que va a anunciar Google en el Google I.O. Mucho que ver con inteligencia artificial, pero ciertamente esta es una jugada del equipo de OpenAI y Microsoft para quitarle protagonismo a lo que vaya a ocurrir mañana con Google. Y esto está muy interesante. Está muy interesante. O sea, no sé si lo notan, pero estamos hablando de modelos que pueden literalmente ya ayudarnos a cerrar la barrera del lenguaje. Decían que tenía un free tier. Yo no lo he visto. Es mi trabajo ahorita ponerme a entender qué está publicando OpenAI. Voy a buscar en este mismo momento si ya publicaron un blog para lo que nos mostraron en este momento. Usualmente cuando acaban muestran un blog o algo por el estilo. Pero ojo porque está bien interesante. Bien, bien interesante. Ah, bueno, hay algo acá. Los que siempre se mueven de primero. Voy a pasar acá la imagen. Y es el equipo de TechCrunch. TechCrunch ya hizo su nota hace muy poco sobre GPT-4o. Nos mencionan lo mismo, ya tenemos GPT-4 Turbo, tenemos modelos multimodales, ahora tenemos algo que se llama GPT-4o, llevando la multimodalidad a otro ritmo. Quiero buscar si acá mencionan algo de que sea free. No lo mencionan. Dijeron que pues nos iban a mantener atentos a los updates y pues toca esperarlos. Pero no, está muy, muy increíble esto. Lo que va a pasar acá, entonces es... Tenemos un modelo mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más barato. Y creo que puede ser el primer modelo generalista, porque no funciona como modelo generalista como Gato, pero que entienda y performe también en tantos ámbitos como visión, texto y audio. Y muy bueno, muy bueno, muy bueno porque le va a quedar difícil al equipo de Google superar lo que nos mostró hoy OpenAI. Y ojo que este era un update del sprint. Esto no era... Este update era un update del sprint, pero no era un update de la siguiente generación de OpenAI. No era un summit, como lo suelen hacer. Simplemente era un update como tal. Y... A ver, acá la cosa es... Claro, saquemos un video en YouTube sobre el resumen. Me gustaría poder hacer un demo. Si puedo tener acceso a este tipo de herramientas, hago un demo para sacar un video. Lo que sí se viene es un video sobre AlphaFold 3. Es un modelo que lastimosamente no muchas personas conocen, pero puede que sea el modelo más importante para la humanidad. Espero sacar esta semana ese video sobre AlphaFold. Y por ahora, claro, seguir documentándome sobre GPT-4o Omnimodal. Muy bueno, muy increíble. Hay mucho por hacer.
Voy a ver si puedo crear un blog o algo por el estilo antes cuando salgan los datos. Pero pues por ahora, muchas gracias por acompañarme a esta transmisión. Muchas gracias por conectarse, el apoyo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Mañana vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el evento de Google I.O. Le va a quedar difícil a Google superar esto, pero vamos a ver. Le tengo fe al equipo de Google. Además que, como soy de, Google Developer Expert, nos dijeron que se venían cositas muy interesantes de inteligencia artificial. Y no hay más spoilers, solo eso por ahora. Bueno, voy a ver si en ChatGPT, personas que tengan ChatGPT entren y me cuentan si ven alguna diferencia. Muchas veces no se actualiza en tiempo real, pero si ven algo, coméntenlo por acá en el sistema de comentarios, que va a estar bien interesante todo. Y bueno, tienen mis redes, Alarcón7a, y por ahora, cualquier cosa, estén pendientes de mis redes, porque este tema se va a mover mucho el día de hoy. Si hay que hacer otro streaming, lo hago, estén pendientes de mis redes, y por supuesto voy a sacar un video exclusivo sobre lo que nos está presentando el equipo de OpenAI en este punto. Y no siendo más, muchísimas gracias y nos vemos mañana en el Google I.O. En mis redes publicaré el enlace y la hora del evento porque se vienen cositas interesantes. Muchísimas gracias a todos y todas y nada, nos vemos mañana.